¿Cómo construir los question tag? Cuando el verbo auxiliar aparece en la oración. Comencemos cuando tenemos el verbo to be en la oración, que en este caso sería presente o pasado continuo, respectivamente. En el primer ejemplo tenemos he's sleeping. ¿Cómo formamos el question tag? Utilizamos el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, lo tenemos en la oración positiva y en el question tag lo colocamos negativo. Utilizando la estructura pasada, colocamos primero el verbo auxiliar y luego el pronombre, como se encuentra aquí. Isn't he se traduce, él está durmiendo, ¿verdad? Segundo ejemplo, you are working this week, aren't you? Es decir, are es el verbo auxiliar en este caso, como está positivo en la oración, en el question tag lo colocamos negativo. Se traduce esta oración como, estás trabajando esta semana, ¿cierto? Tercer ejemplo, they were eating, weren't they? En este caso tenemos una oración en pasado continuo, pero tenemos el verbo to be como auxiliar. Tenemos en la oración el verbo to be en positivo y en el question tag lo colocamos negativo. Se traduce como, ellos estaban comiendo, ¿no? Vamos con el present y past perfect. Es decir, en el presente y en el pasado perfecto, recuerda que utilizamos el verbo auxiliar have o el verbo auxiliar had. Primer ejemplo, you have met my sister, haven't you? Tenemos have en la oración principal de manera positiva, por lo tanto en el question tag va negativa. ¿Has conocido a mi hermana? No. Segundo ejemplo, she has eaten my cake, hasn't she? Has, en este caso, está positivo, por lo que lo colocamos negativo en el question tag. Ella ha comido mi torta, ¿verdad? Tercer ejemplo, you had spoken to Mary, hadn't you? En este caso tenemos una oración en pasado perfecto, por lo que utilizamos el had de manera positiva en la oración, construimos el question tag de manera negativa. Esto se traduce como, le habías hablado a Mary, ¿cierto? Con el will y los verbos modales. Primer ejemplo, it will be fine, won't it? En este caso tenemos el verbo will de manera positiva en la oración, por lo que colocamos el will de manera negativa en el question tag, que en este caso sería won't. Won't es el negativo de will. Se traduce como, estará bien, ¿verdad? Segundo ejemplo, she won't tell anybody, will she? En este caso tenemos won't en la oración principal, por lo tanto la oración es negativa y colocamos el verbo auxiliar en el question tag de manera positiva. Se traduce como, no le dirá a nadie, o sí. Tercer ejemplo, verbo modal, you can't take sugar, can you? En este caso tenemos el can't negativo y colocamos este verbo auxiliar en el question tag, pero en este caso de manera positiva. No puedes tomar azúcar, ¿cierto? Cuarto ejemplo, I should study hard, shouldn't I? En este caso tenemos el verbo auxiliar positivo y en el question tag lo colocamos negativo. ¿Debería estudiar mucho? No. Quinto ejemplo, he must be so bad, mustn't he? En este caso tenemos el verbo auxiliar en positivo y colocamos el verbo auxiliar en negativo en el question tag. Él debería estar muy triste, ¿o no?